Hola aventureros, aquí J, el Dungeon Master, sean bienvenidos a la Taberna de J. En esta tanda de 2 videos explicaremos primeramente todo el componente mecánico de Dungeons & Dragons, eso quiere decir movimiento, acciones, acciones adicionales, reacciones. Y para un segundo video conversaremos de todo el ámbito roleo, todo lo que tenga que ver con interpretación de personajes. Ser o no ser, ahí está la weá. Para poder hacer este compilado de videos, lo primero que realizaremos será el movimiento. Las capacidades de movimiento de cada personaje están sujetos a su raza. Entre más ágil sea la raza, más movimiento tendrá por turno. La base de todo el movimiento en Dungeons & Dragons, debido a que es de Gringolandia, son los pies. Y tengo una pata. Vamos a explicar con esta pequeña cuadrícula. En Dungeons & Dragons y actualmente, cada cuadrícula equivale a 5 pies. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te puedes mover, por poner un ejemplo rápido, 15 pies, podrás hacer, empezar desde aquí, te puedes mover 5, 10, 15. Pero Jotita, ¿qué es lo que pasa con el movimiento en diagonal? Muy sencillo. El hacer este movimiento es equivalente en cuanto a desplazamiento a hacer esto y esto. Por lo cual, cualquier movimiento en diagonal equivaldrá a 10 pies. O sea, haberte movido una casilla, 2 casillas. El desplazamiento y el movimiento por turno es extremadamente intuitivo, sobre todo cuando estamos jugando en tablero, en mesa o en plataformas como Roll20. Ese es el desplazamiento básico. Ahora bien, existe una serie de posibilidades en cuanto a desplazamiento que requerirán más o menos pasos, o sea, equivalentes a más o menos pies. Lo más típico y lo que se suele ver en cualquier campaña que tenga algo de desnivel es el escalar. ¿Qué es lo importante de esto? Vamos a pasar de estar así para el conteo de pies a estar así. O sea, nuestro personaje va a estar a ras de piso y va a querer escalar hasta la cima. ¿Cómo funciona el desplazamiento en este caso? En vez de costar 5 pies, moverte 5 pies, o sea, moverte de aquí a aquí, el moverte subiendo 5 pies te va a costar 10 pies. O sea, si tienes un desplazamiento de 30 pies, en vez de poder moverte 6 casillas, 30 dividido en 5 son 6 casillas, tendrás que pescar los 30 y dividirlos en 10, por lo cual solo podrás escalar 5, 10, 15 pies. Es así de sencillo. Por lo general, todo lo que tenga relación con terrenos difíciles para un personaje que no tenga las capacidades, como por ejemplo, si tu personaje es un Kuo-Toa, el cual es una criatura anfibia, la cual no va a tener ningún tipo de problema al momento de nadar, esa criatura tendrá su equivalente en movimiento al momento de estar en el agua. Pero si estamos ocupando un humano, un sátiro, ahora que estoy dándole a Teros, tu movimiento también se verá reducido a la mitad. O sea, en vez de costarte 5 pies, desplazarte 5 pies, te costará 10 pies desplazarte 5 pies. ¿Qué es lo que pasa cuando una criatura te bota, te empuja y te hace caer al piso? Tienes que gastar una acción para levantarte. ¿Cómo se traduce eso? El consumir la mitad de tu movimiento. Si tu movimiento base era 30 pies y necesitas levantarte, solamente te quedarán disponibles 15 pies de movimiento. Ahora bien, si tu intención es tomar una criatura y quieres moverla, la velocidad se reducirá a la mitad. Siempre pueden encontrar en internet
o en alguno de los libros de referencia de Dungeons and Dragons las reglas asociadas al movimiento. Recordemos siempre apoyar el material original, la compra de libros de manuales que sean originales. Pero ahora bien, si necesitan una ayuda a tareas o una tabla de resumen que les permita tener lo que les expliqué con esta pequeña tablita y la pata, existen una infinidad de tablas que les van a ser de utilidad en internet. Es cosa de buscar desplazamiento, movimiento, Dungeons and Dragons quinta edición en Google y les aparecerá, se los doy firmado. Obviamente no les voy a poder poner ningún link porque por desgracia es material que no es original, pero siempre lo pueden buscar y si es solamente para eso no hay ningún problema. Ahora es donde entra la acción. Una vez ejecutado parte de tu movimiento o tu movimiento completo, puedes ejecutar una acción. Explicaremos las más básicas y en alguna otra entrega, cuando hablemos precisamente sobre algunas razas o algunas clases muy particulares, porque repito, hay un montón de videos hablando sobre raza y clase y todo lo demás, pero hay muy poco enfocado en el aspecto mecánico de Dungeons and Dragons. Primeramente, a forma de regalo, a forma gratuita, sin que se considere una acción, se puede generar una interacción con algún elemento del escenario. Por ejemplo, estamos en una taberna, se empezaron a agarrar a madrazos y tú con tu personaje vas y te acercas lentamente y cuando terminas de gastar tu movimiento, antes de querer reventarle la cabeza a alguien con un palo o con lo que sea, puedes gastar esta acción gratuita en tomar un taco de billar para poder partírselo en la cabeza, o en su defecto una buena jarra de cerveza para beberla y ocuparla como arma contundente. Eso nos lleva directamente al ataque. Lo más básico de Dungeons and Dragons: ataque cuerpo a cuerpo o melee y a distancia. Estos van a depender el tipo de arma que se utilice para tener una bonificación a la fuerza o a la destreza. Como ya expliqué anteriormente, si tu arma es un arma en la cual hay que aplicar cierto grado de fuerza, o sea, que una persona no muy musculosa o no muy fuerte podría empuñar de forma sencilla, probablemente tenga relación con la fuerza de la misma. Ahora bien, si es un arma a distancia o un arma que requiera cierto nivel de habilidad al momento de ocuparla, empuñarla y obviamente atacar con ella, va a depender de su destreza. Arrancar o correr. Uno, ocupando su acción, puede duplicar su capacidad de movimiento. Si tu desplazamiento es 30 pies y en verdad necesitas acercarte rápidamente a un enemigo o en su defecto retirarte lo más rápido posible, puedes ocupar tu acción para repetir tu movimiento. Pasas de tener 30 pies a tener 60 pies. Ahora bien, no es que tengas 60 pies, sino que tienes 30 pies, ocupas tu acción y tienes 30 pies adicionales. Ayudar. Help. Medic. Fuera de huevo, help por lo general está relacionado en entregar algún tipo de apoyo o refuerzo a un aliado. En definitiva, puedes otorgar algún grado de ventaja al mismo. Usar un objeto. Una vez que se haya utilizado este uso de objeto o de interacción gratuito, puedes adicionalmente utilizar tu acción para utilizar otro objeto de, por ejemplo, tu inventario. Una poción, un tónico, algún objeto que pueda darte algún tipo de ayuda, tanto a ti como para tus aliados. Este lo hablaré muy brevemente porque yo creo que amerita un video para sí mismo, porque el uso de magia en Dungeons and Dragons es una de las dudas y confusiones más grandes que hay hasta el día de hoy. Así que también se puede decir que dentro de la variedad de acciones que puedes tener está la de lanzar un hechizo. Como últimos dos, que son los más habituales, quiero considerar los de carácter un poco más defensivo. Existe, por ejemplo, la acción de esquivar, lo que le otorga desventaja al enemigo al momento de atacarte. Recordemos que la ventaja es, en vez de lanzar un de 20, lanzas 2 y te quedas con el valor más alto, y en el caso de la desventaja lanzas 2 de 20 y te quedas con el valor más bajo. Y como último punto dentro de las acciones, quiero también rescatar el estabilizar a una criatura, lo cual te permitirá utilizar primeros auxilios en una criatura moribunda, lo cual podría estabilizarla y evitar que muera. Ahora vienen las acciones adicionales. Dependiendo tu clase, puedes o no tener alguna capacidad de repetir ciertas acciones
dentro de tu turno. Pongamos el ejemplo del guerrero. El guerrero a nivel 5 adquiere la característica, la habilidad de tener un ataque adicional. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la pata? Patita, escenario, enemigo. Patita quiere patear. ¿Qué debería hacer Patita si Patita es una guerrera de nivel 5? Ocupar su movimiento, ponerse frente a frente al enemigo, desenvainar su espada, que es una uña del dedo gordo extremadamente larga y afilada, y atacar. Recordemos que para que un ataque impacte, debes lanzar un dado equivalente a un D20, sumar los bonificadores y ver si efectivamente tu arma traspasa la clase de armadura o armor class del enemigo. Si lo hace, recién calculamos el daño. Supongamos que Patita lo logró. Patita sacó un crítico, con lo cual puede duplicar la cantidad de dados de daño del arma. Supongamos que su uña es un D8 de daño cortante. Podría lanzar 2 de 8 de daño cortante y, sin ir más lejos, decir: ataco de nuevo, utilizo mi acción adicional, utilizo mi ataque adicional para pegarle de nuevo. Patita puede hacerlo. Sé inteligente, sé como Patita. De la misma forma, también se puede obviamente lanzar un hechizo adicional, pero repito, los hechizos los dejaremos para una ocasión especial de magia. Otra acción adicional es el ataque con una segunda arma. Ataco con un rascador de espadas en mi mano hábil y con unas pinzas, era lo que tenía a mano, en mi mano no hábil. Pego, pam, te rasco la espalda y después, pam, te aprieto los pelitos y te saco espinillas. Ese segundo ataque de sacar espinillas o arrancar pelitos se consideraría una acción adicional. Por último, y no menos importante, quiero hablar de las reacciones. Ojo, que por mucho que muchos enemigos posean el rasgo de reacciones, habemos muchos narradores que preferimos utilizarla en circunstancias especiales y no siempre, porque en muchas ocasiones los jugadores no desean frustrarse de más al momento de hacer algún tipo de disengage, retirarse o pasar cerca del enemigo para poder retirarse y alejarse un poco. Por ejemplo, el ataque de oportunidad. Cuando te estás alejando de un enemigo, por desgracia, le tienes que dar la espalda. En ese instante, este puede ocupar una acción, una reacción en definitiva, para poder atacarte y hacerte daño. También se puede considerar como una reacción preparada. Pongamos un ejemplo muy rápido. Antes de comenzar el combate, nuestro pícaro de turno, bastante hábil, pero bastante torpe al momento de atacar, prepara y tensa unas cuerdas a lo largo del escenario para poder impedir el movimiento de hordas y hordas y hordas de enemigos que pueden estar al acecho. Uno de los extremos de estas cuerdas la tiene amarrada en su cinturón, cosa de que en caso de que sea necesario, él puede jalar de esta cuerda, tensarlas a todas y obviamente todos los que van a estar pasando por ahí, corriendo, caminando, se van o se pueden tropezar. Eso sería una reacción al movimiento del enemigo. Y por último, y por obvias razones, el lanzamiento de conjuros también puede ser una reacción. El enemigo se aleja, ¡pam! Bola de fuego en la espalda. Y lo dejamos con quemaduras de 8º grado. Todo lo que sea acciones opcionales, efectos de estado o efectos ambientales, lo veremos en una nueva entrega. Por último, y antes de acabar con la temática de las mecánicas básicas de Dungeons & Dragons quinta edición, quiero hacer una pequeña reflexión, podría decirse, respecto al funcionamiento de las mismas y la improvisación. Por mucho que dentro del propio manual, dentro de las propias reglas, existan dificultades de desplazamiento, por ejemplo cuando estamos pasando por un terreno en el que no somos hábiles, o es un terreno escarpado, o tenemos que escalar, siempre, y recuerden siempre, narradores, jugadores, pueden ocupar los atributos físicos, mentales, psicológicos, mágicos de sus personajes para ocupar su desplazamiento o sus acciones. No se limiten a la patita va a moverse 30 pies, va a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para hacer los 30 pies. Sí, fue un desplazamiento bastante bueno de mi parte, pero es que no tengo un tablero más grande a mano para poder explicarle. En vez de eso, supongamos que Patita es bastante acrobático dentro del listado de habilidades, que también tengo que hacer un video explicando las habilidades una por una y cómo funcionan, porque siempre está la confusión de tiro investigación o tiro conocimiento arcano,
tiro persuasión o tiro otra cosa. Y muchos narradores también tienden a confundir los verdaderos usos de cada una de estas. En vez de eso, Patita puede ver que, por ejemplo, su enemigo está ahí y en verdad desea sorprenderlo, desea ocupar su desplazamiento pero de forma inteligente. Patita es bastante acrobático, como dije, y tiene un bonificador de un +3 o quizás un +4 en destreza, así que su acrobacia está bastante alta. ¿Qué es lo que puede hacer Patita? Puede improvisar el patear al suelo, valga la redundancia, es una pata, no es que pueda hacer mucho más, patear el suelo y moverse sus 30 pies, pero saltando por sobre el enemigo de forma sorpresiva. Obviamente esto ligado a una tirada de acrobacias. En caso de que la pase, en caso de que pase la percepción pasiva del enemigo, por ejemplo, o logre sorprenderlo de alguna forma, porque puede que esté combatiendo con alguno de tus otros compañeros o similares, Patita también se puede desplazar de esta forma. Interesante, ¿no? De la misma forma que se puede improvisar la acción de movimiento, también se pueden improvisar las acciones. No quiero ser majadero con el aspecto creativo que es necesario tener para que Dungeons and Dragons deje de ser un juego, ¿cómo decirlo? Para que Dungeons and Dragons deje de ser un juego tan ceñido a las reglas como a muchos narradores les gusta, porque obviamente les es mucho más cómodo para trabajar y empieza a ser un poco más creativo. A lo mejor tu acción no va a ser ir y atacar, a lo mejor tu acción va a ser, pongamos un ejemplo ridículo. Tu personaje es un bardo que en verdad detesta el conflicto, está siempre preocupado de mejorar su prosa, mejorar su lírica, practicar con sus distintos instrumentos, y en verdad la violencia no es para él. Es un puto hippie. Pero a pesar de ello, se ve involucrado en un conflicto armado. Este bardo lo que puede intentar, utilizando su persuasión, su carisma, o dependiendo cómo el propio jugador lo exprese su acción al narrador, este puede ocupar su desplazamiento para ponerse frente a su enemigo y, por ejemplo, abrazarlo. ¿Por qué no? A lo mejor el enemigo no era malvado, solamente necesitaba un poco de afecto y pudo solventar un conflicto de forma sin violencia. Les dejo por acá el video respecto a las rutas pacifistas en Dungeons and Dragons, pero que el resto de jugadores puede quedar en la parada de hermano, ¿qué wea acaba de pasar? Y créanme que ese bardo ya va a dejar de ser un simple bardo y se van a escuchar rumores, se van a contar historias de cómo una persona completamente pacifista logró calmar una bestia, logró calmar un enemigo, un villano, simplemente entregándole un poco de afecto. Daba a pensar, ¿verdad? En verdad es uno de los temas que tanto me gusta de Dungeons and Dragons, es precisamente ese, la capacidad inventiva y creativa que hay que tener para que todo esto empiece a hilar y no sea solamente un listado de tengo estos movimientos, tengo estas acciones adicionales y chao. Cabros, ocupen la cabeza y ocupen el cocoro. Bueno, si llegaste hasta acá, lamento que el video haya sido tan largo, pero en verdad quería tocar toda la mecánica básica de Dungeons and Dragons, por lo menos respecto a cómo funciona un turno en sus componentes movimiento, acción adicional, reacciones. Recordemos también que uno puede distribuir, bueno, esto es dependiendo del narrador, pero por lo menos a mí lo que me gusta es distribuir el movimiento, que los jugadores puedan distribuirlo. ¿En qué sentido? Tienes 30 pies de movimiento, te puedes mover 10 para quedar frente a un enemigo, ocupar tu acción de, por ejemplo, atacar, y luego reposicionarte ocupando el resto de tu movimiento para el próximo turno. Es una de las cosas que también da mucha, más que ventaja táctica a los jugadores, da mucha parte cerebral al asunto, porque ya tienes que estar considerando la acción de tu turno que sigue. Y dejamos de tener un tablero lleno de fichas y empezamos a tener fichas de ajedrez, y eso ya, cuando los jugadores le agarran el ritmo a eso, los combates son espectaculares. Repito, muchas gracias por llegar hasta acá. Lamento que el video haya sido tan largo. La próxima entrega, ya habiendo dejado de lado todo lo que es el aspecto mecánico, nos iremos al aspecto teatral. Al fin, lo que más me gusta de todo esto. Así que empiecen a practicar sus voces chillonas
Empiecen a practicar sus voces roncas, empiecen a practicar sus formas de comportarse y de hablar, además de cómo señalar al resto de la plebe que está compartiendo contigo en la mesa. Así que, cabros, muchas gracias por estar hasta acá. Recuerden suscribirse, compartir, darle like y dejar tu comentario con otros temas roleros que podamos tocar más adelante. Muchas gracias. Este ha sido J, el Dungeon Master. Esto ha sido La Taberna de J. Hasta la próxima.